Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que nos acompaña en este día y está con el corazón abierto y dispuesto para poder recibir la palabra del Señor. Voy a hablar para la iglesia, para todos aquellos que han llevado el proceso con nosotros del ayuno de los 6 días, pero también para cada uno, de pronto alguna persona que nos escucha hoy por primera vez. Quiero contextualizarle de lo que estamos haciendo. Estamos en tiempos de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, y somos una iglesia de procesos, una iglesia que procura no hacer cosas sueltas, sino estar en un proceso divino en el cual confiamos en que Dios nos está llevando de menos a más en todos los aspectos de nuestra vida. Y como parte de ese proceso, terminamos en esta semana, el día lunes, el ayuno de los 6 días, con el propósito de buscar una posición espiritual y desde esa posición comenzar a conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando ayunamos y oramos, es lógico que tengamos una expectativa de que todo lo que viene va a ser bueno. Si lo vemos de una manera gráfica, esperamos juegos pirotécnicos porque ya ayunamos, entonces ¡pum!, todo va a salir, todo va a ser maravilloso a partir de ahora porque ya estoy posicionado, porque ya oré, entonces confío en que todo va a salir bien. Y la verdad es que sí tenemos que tener esa expectativa, tenemos que acercarnos a Dios y estar muy convencidos de que eso es lo que va a pasar. Pero parte del proceso de ayuno tiene que ver con que el ayuno está ligado a la prueba, ligado a la tentación, para que luego podamos tener la victoria. Y entender ese proceso es fundamental para no desanimarnos a la mitad del mismo. Voy a colocar un ejemplo. Si alguien conoce la historia del profeta Daniel, nos damos cuenta que él se dispone a tener un largo tiempo de abstinencia de determinados alimentos con el propósito de buscar la presencia de Dios. Y durante varias semanas él no recibe respuesta de Dios, pero luego viene el ángel del Señor y le dice: Daniel, muy amado, desde el día que tú dispusiste tu corazón para buscar a Dios, fueron oídas tus peticiones y yo he venido para darte respuesta. Pero ese ser angélico, ese ser divino que estaba hablando con el profeta Daniel le dice: pero el príncipe de Persia y de Grecia se me opusieron y cuando termine de hablar contigo tengo que volver a esa batalla espiritual. Bueno, desde aquí quiero que comencemos a entender qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Estamos ayunando, pero tenemos que pasar por un periodo de prueba, de tentación, para que luego podamos autenticar nuestra victoria, nuestra conquista. Y precisamente de eso es que vamos a hablar en este día. ¿Cómo se está llevando a cabo ese proceso en cada uno de nosotros? Para poder entenderlo de la mejor manera posible, lo vamos a hacer viendo el Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11, que nos habla acerca de la tentación del Señor Jesucristo. Entonces les invito a que me acompañen en sus Biblias a esta lectura. No voy a leer los 11 versículos, vamos a ir leyendo pausadamente para que vayamos entendiendo en qué consiste este proceso. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bueno, muy bien, desde ahí comencemos a hablar. El Señor Jesucristo ya había nacido de la Virgen María, tenía una edad de aproximadamente 30 años y es el momento en el cual Dios dice: es la hora de comenzar el ministerio público. Hasta este momento Jesús era una persona anónima, no había manifestado su carácter mesiánico y no se había enfocado en el cumplimiento del propósito salvífico que el Padre tenía para con la humanidad por medio de él. Pero llegó el tiempo y llegó el momento y dice que el Espíritu lo primero que hace es: necesito llevarte al desierto porque necesito que tengas un tiempo de oración, de ayuno, pero también es un tiempo en el cual vas a sufrir tentación. El propio Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu a orar y a ayunar al desierto. El número 40 es un número simbólico porque es un número que implica en prueba. El desierto también es un lugar que geográficamente Dios lo ha utilizado para generar prueba y saber lo que hay en el corazón de su pueblo.
Entonces, cada uno de nosotros que estamos en este proceso de oración y ayuno, es necesario que entendamos que Dios también nos ha llamado. Como les explicamos muy largamente durante el tiempo de ayuno la semana anterior, fue el Espíritu Santo mismo quien habló con nosotros y nos dijo: iglesia, los necesito durante 6 días, durante periodos de 6 días, orando y ayunando. Y fue el propio Espíritu, del mismo modo como está descrito aquí en la palabra, que el Espíritu invitó a Jesús, de la misma forma nos invitó a nosotros. Bueno, nos invitó solamente a 6 días, menos mal no fueron 40, porque no sé si hubiéramos sobrevivido a esa primera prueba. Pero nos invitó a 6 días y lo hicimos. Y de la misma manera como el Espíritu tenía un propósito con Jesús, de la misma forma lo tiene con nosotros. Venga, estén conmigo, los voy a preparar. Pero también es un momento en el cual ustedes van a tener que caminar por el desierto para poder llegar al cumplimiento de ese propósito de Dios. Entonces el versículo 1 nos habla de eso. El Espíritu Santo llevando a Jesucristo. El ayuno es un tiempo de fortalecimiento, es un tiempo de conquista personal, de ganar una posición espiritual. Y la tentación es el tiempo de autenticar esa conquista. Es el tiempo de manifestar ese poder, de hacer realidad aquello que nosotros conquistamos en el tiempo de oración, ahora lo tornamos realidad durante el tiempo de la tentación. Voy a colocar un ejemplo simple, a ver si a través de él podemos entendernos. Piensa tú en un boxeador o en un luchador de artes marciales mixtas. Y su entrenador lo tiene en el gimnasio durante un determinado tiempo y le hace ejercicios físicos, le hace entrenamientos de pelea, movimientos, golpes, ¿cierto? Pero todo ello tiene una finalidad. La finalidad es: prepárate porque en el día tal, en el lugar tal, tú vas a tener un combate real, te estás preparando. No tendría ningún sentido un boxeador o un peleador que entrena, pero nunca pelea, pero nunca gana nada. Y es una persona súper genial en el gimnasio, pero nunca se ha probado en un ring de batalla, en un ring de boxeo, para saber si sí es un buen peleador o definitivamente no tiene madera para eso. Bien, yo comparo esto con el tiempo del ayuno en relación al tiempo de la tentación. El tiempo del ayuno estamos con el Espíritu Santo, nuestro entrenador personal, y Él nos está hablando y nos dice: bueno, tienes que tener fe, tienes que tener autoridad, abandona la duda, abandona la ansiedad, abandona el temor, abandona esto, abandona aquello. Y Él nos entrena durante ese tiempo. Pero terminado ese tiempo, el propio Espíritu dice: bueno, ahora vamos al campo de batalla, te vas a enfrentar con el enemigo. Y en ese momento vamos a ver si aprendiste la lección y aprendiste lo que era la autoridad espiritual, superaste tus temores, superaste tus angustias, superaste tus ansiedades y vas a dar la batalla y vas a ser vencedor. Ese es el propósito de la tentación. Espero que hasta aquí ya me hayan entendido. En el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí hay algo interesante también. ¿Cuál es la puerta de entrada a la tentación? Básicamente es una necesidad que no ha sido suplida. Esa es la puerta de entrada a la tentación. Porque siempre pensamos en tentación como pecado, ¿sí? No, es que es un pecado que yo estoy siendo seducido y estoy siendo llevado al pecado. Sí puede ser, pero no necesariamente. Porque en el caso del Señor Jesucristo, Él no tenía pecado. Simplemente, después de 40 días estando solo en el desierto, dice que como ser humano tuvo hambre. Y en el momento en que Él tiene hambre, es en el momento en que el enemigo dice: aquí encontré un punto de contacto. Voy a intentar ejercer una influencia sobre Él desde ese aspecto en donde Él se siente vulnerable. Ahora, hagamos esto práctico para nuestras vidas. ¿Cuál puede ser la tentación que tú estás enfrentando o que vas a enfrentar en los próximos días? Vamos a colocar varios escenarios. Una persona ayunó y oró. Pero en este momento, por la pandemia, sus negocios no van bien, su economía no va bien, y la parte económica es una parte vulnerable. Adivina por dónde te va a atacar el enemigo. Por la parte financiera. Una persona oró y ayunó, pero tiene una preexistencia de una enfermedad.
ha tenido una enfermedad crónica por mucho tiempo, esa enfermedad lo atormenta. Adivina dónde el enemigo va a intentar atacar para poder vulnerar a esa persona y que pierda su fe, por la parte física. Otra persona que ayunó, esta persona ahora antes del ayuno tenía una relación familiar que no era muy sólida, no era muy estable, había conflicto, había distanciamiento, había indiferencia, diferentes tipos de patologías que se dan en las relaciones de pareja. El enemigo va a procurar ese punto de fragilidad para desde ahí intentar vulnerar a esta persona y que su tiempo de ayuno sufra un retroceso. Y podemos colocar N cantidad de ejemplos. El que sufre de angustia, el que sufre de ansiedad, el que sufre de depresión o de diferentes tipos de cosas. En aquella área donde tú seas más vulnerable, allí es donde el enemigo va a decir, voy a comenzar a trabajar contigo. Por eso el versículo 2 nos dice eso, nos dice, él tuvo hambre, y en el versículo 3 ya aparece Satanás en escena y dice, y vino a él el tentador y le dijo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9, son diferentes áreas en las cuales el enemigo intenta leer a Jesucristo y decir, voy a ver si por este lado él se torna vulnerable. Y si no es por este lado, voy a intentarlo por este otro. Pero en cada una de las tentaciones, él estaba intentando encontrar una fragilidad en el carácter de Jesús como Hijo de Dios, pero también como hombre, para decir, voy a desviarte del propósito divino. Voy a desviarte para que no cumplas con aquello que Dios el Padre te envió a hacer aquí en la tierra. Leamos el versículo 3 al 9. Dice, la primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Utilice su poder para suplir sus propias necesidades. Satanás sabía con quién estaba hablando y sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y le dice, bueno, pues utilice su poder para que su poder venga a suplir sus necesidades. Y no que su poder venga a suplir las necesidades de otras personas que tal vez lo necesitan. Jesucristo le contesta con la palabra y le dice, no señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 5 le dice que el diablo le lleva a Jerusalén, le pone sobre la parte más alta del templo y nuevamente cuestionando su realidad como hijo de Dios, su relación con el Padre, la paternidad de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿cierto? Y aquí también hay un punto importante para que nosotros lo miremos. Oye, pero ¿de verdad Dios a ti sí te ama tanto como Él dice? Porque si te amara te contestaría. Porque si te amara no permitiría que pasaras por esta prueba. ¿Realmente tú estás en la voluntad, en el propósito de Dios? ¿Estás haciendo aquello que es agradable delante de Dios? Porque si fuera así, deberías tener bendición. El campo de batalla es la mente. Y el enemigo intenta conquistar la mente de Jesús con esa frase, si eres hijo de Dios. Y le dice, si eres hijo de Dios, pues lánzate abajo. Y utiliza la Biblia, porque a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Interesante. Nuevamente utiliza la palabra del Señor, nuevamente buscando el punto vulnerable. En este caso, con esta tentación, es, ¿usted a qué vino aquí a la tierra? Ah, no, pues yo vine a que me reconozcan como el Hijo de Dios, vine a que crean en mí como su Salvador, a eso vine, a esta tierra. Ah, fácil. Si usted en el próximo sábado se para en la parte más alta del templo, se lanza y los ángeles vienen y lo cogen, todo el mundo va a creer en usted. No necesita pasar por la cruz, no necesita estar caminando de aldea en aldea, lo puede hacer de la manera más fácil posible. Y Jesucristo le responde y le dice, no Señor, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Usted no puede hacer eso, Satanás. Usted no puede querer que Dios venga a respaldar planes humanos y que Dios venga a someterse a hacer las cosas de acuerdo a como la mente humana o la mente satánica en este caso lo quiere hacer. Entonces no lo logra y viene con la tercera tentación y le dice, otra vez lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Una vez más, ¿en qué consiste la tentación?
Oye, ¿es verdad que la única forma de que logres salvar al mundo es por medio de un sacrificio? Sí, es verdad, porque hay una ley y el Señor Jesús estaba consciente de esa ley. La paga del pecado es la muerte. Entonces no había otra forma de poder limpiar el pecado sino a través de la muerte. Satanás le dice, no, espérate, hay otro camino. Si lo que tú necesitas es ejercer un reino y un gobierno sobre todo este planeta Tierra, sobre todos los reinos de esta tierra, yo te los doy, yo te los cedo. Simplemente póstrate, adórame, es decir, haz las cosas a mi manera, haz aquello que yo he establecido como siendo lo correcto, como siendo lo bueno, y no tienes que pasar por la cruz. Yo te voy a dar todas las cosas que tú viniste a buscar. Y exactamente esa es la tentación que nosotros sufrimos en el día a día, especialmente después de los periodos de ayuno. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Y el enemigo va a comenzar a decir, pues no hay necesidad de esforzarse tanto para lograrlo. Yo tengo esto para ti aquí, yo tengo esto para ti allí. No necesitas estar en esa obediencia tan sacrificial. Y nuestra mente batalla, diciendo, pero ¿qué hago? ¿Confío en Dios? ¿O hago lo que viene al alcance de mi mano? ¿Vuelvo a mi estado anterior de angustia, de ira, de lo que sea? ¿O cambio? ¿Cierto? Y se da una profunda batalla en la mente para saber si vamos a obedecer sí o no a Dios. Jesucristo se para muy firme frente a esas propuestas de Satanás y le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. La conquista de la autoridad no se da en el tiempo de la oración y el ayuno, cuando estamos nosotros aislados del mundo solamente orando y buscando a Dios. Insisto, en ese momento nosotros nos fortalecemos, en ese momento nos capacitamos, en ese momento somos ministrados por el Espíritu, para poder tener la autoridad espiritual de responderle al enemigo y de poder vencerlo. Por eso oramos y por eso ayunamos. Pero que se autentique esa autoridad en nuestras vidas solamente viene como resultado de enfrentar al enemigo. No existe la posibilidad que alguno de nosotros se torne una persona con autoridad sobre lo satánico, con autoridad sobre las enfermedades, con autoridad sobre los gobiernos humanos y sobre cualquier cosa que venga a dañarnos, problemas económicos. No es posible que esto suceda a no ser que enfrentemos la tentación, enfrentemos al tentador y podamos posicionarnos en aquello que nosotros somos, en aquello que nosotros creemos, y después de ello sí poder esperar ver una acción de Dios de una manera concreta en nuestras vidas. Quiero ejemplificar esto un poco. Por ejemplo, tú entras al ayuno y una de las cosas con las que tú más batallas y las llevas delante de Dios es: Dios, yo soy una persona que tiene dificultad para creer. Dios, yo soy una persona que fácilmente se llena de miedo, que fácilmente se llena de angustia, que fácilmente se llena de ansiedad. Entonces estoy orando y ayunando para que tú cambies esa realidad de mi vida. El Espíritu Santo dice: perfecto, yo la cambio. Yo te he dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo he hecho de ti la cobardía, yo te posiciono. El Espíritu Santo lo hace. Pero se va a presentar una situación crítica en la cual vas a tener que tomar la decisión de bien responder una vez más con miedo, con angustia, con ansiedad, con frustración, con depresión, o por el contrario posicionarte en fe y decir: independiente de lo que tengo o de lo que no tengo, mi posición espiritual es esta, creo en esto y no en lo que ven mis ojos. Esto no es sencillo, pero es precisamente la situación en la cual se vio abocado un hombre como Job. Job le es quitado su dinero, a Job le es quitada su familia y finalmente le es quitada su salud. Y en ese momento su esposa, al verlo en esa condición, le dice: a ti solamente te falta perder algo, Job. Si tú pierdes tu fe, tú vas a poder morir en paz. Maldice a Dios y muérete, le dice la mujer de Job. Y Job llega y le dice: no, mujer, yo nunca voy a hacer eso, ¿cierto?
Y por el contrario, lejos de maldecir a Dios, él comienza a tomar una posición espiritual y a decir, no, yo sé que con mis ojos yo veré el bien de Jehová. Y comienza a hacer una declaración mucho más fuerte. No comienza a declarar, no, sí, mujer, usted tiene toda la razón, esto ya no funcionó, las cosas salieron mal, definitivamente ya no hay ninguna alternativa, entonces miremos a ver qué hacemos, mejor es que yo me muera y usted cobra el seguro de vida, ¿cierto? No, Job llega y dice, no, Señor, vamos a mantenernos firmes en aquello que creemos. En el caso de Job, él supera la prueba y Dios lo bendice de una manera sobreabundante. Y es exactamente lo mismo con nosotros. En el momento en que oramos, ayunamos y enfrentamos la tentación, si en medio de la tentación yo caigo, me veo obligado a volver a recorrer el mismo camino. Si pierdo mi autoridad espiritual, si pierdo mi posición en Dios, si pierdo la fe que el Espíritu Santo había gestado en mi vida, si yo pierdo eso, me veo obligado a volver a tener que pasar por nuevos periodos de oración, por nuevos periodos de búsqueda de Dios, para volver a tener aquello que ya tenía, pero que en este momento lo perdí. Y luego de que se pierde una posición espiritual, no es fácil volver a recuperarla. Por eso yo hago un llamado importante en este día, y es para que no perdamos aquello que ya conquistamos. ¿Logras tener una comunión con Dios mejor que lo que tenías antes del ayuno? ¿Sientes que cuando oras tienes más autoridad, así no logres mover una montaña en este momento, pero sientes que avanzaste un poquito en tu vida espiritual? No pierdas eso, porque si lo pierdes va a ser difícil poder volver a recuperarlo. Por el contrario, la idea es que aquello que ya tenemos es nuestro capital espiritual. Y la idea es tener ese capital espiritual y con él ir a enfrentar al enemigo y poder avanzar un nuevo paso, el siguiente paso en esa batalla. ¿Por qué es tan importante? Porque lo podemos ver en este texto. Dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Dónde estaban los ángeles hasta ese momento? Ellos estaban ahí. La provisión del Padre estaba ahí. Pero si tú te das cuenta, lo santo y lo profano no se mezclan, ¿cierto? Es necesario vencer al diablo, es necesario vencer la carne, para después de ello poder recibir la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esto hay sabiduría espiritual y es importante que tú captes esa verdad espiritual. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, todos lo quieren, yo también lo quiero. Pero en muchas ocasiones queremos que la bendición de Dios llegue a pesar de que yo estoy lleno de angustia. Que la bendición de Dios llegue a pesar que yo estoy lleno de ansiedad o lleno de miedo. O que la bendición de Dios llegue a pesar de que todavía en mi vida hay un pecado recurrente. Y yo digo, pero Señor, bendíceme, que yo sé que si tú me bendices, yo voy a superarlo. Y Dios le dice, no, ese no es el orden divino. El orden divino es, prepárate espiritualmente, enfrenta la tentación, enfrenta el pecado, enfrenta la debilidad, vénselo y cuando lo hayas vencido, ten la plena seguridad de que la provisión que yo te he prometido, esa provisión va a llegar para ti. Ese fue el proceso que el Señor Jesús enfrentó y es el proceso que todos los siervos de Dios tenemos que enfrentar para poder alcanzar la plenitud de la bendición. Amén. Esta parte es bien fundamental. Vuelvo y te repito, lo santo y lo profano no se mezclan. Quien tenía que enfrentar la tentación era Jesús. Los ángeles estaban ahí prestos a servirle, sí estaban ahí, pero los propios ángeles se frenan y dicen, él como hombre tiene que enfrentar y tiene que vencer al diablo y luego nosotros vamos a venir y vamos a ministrarle y vamos a prepararle para que él también pueda comenzar su ministerio público. El siguiente paso después de este pasaje es el Espíritu Santo viniendo de manera visible sobre Jesucristo y de ahí en adelante todos los milagros que sabemos y el ministerio que el Señor Jesús tuvo. Bueno, pues esto es lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros, de la misma manera. La palabra de Dios se va a cumplir, sí. Cada palabra, cada promesa que Él dio se va a cumplir y va a ser un sí y va a ser un amén. Él lo va a hacer.
Él no va a fallar, Él no se va a retractar en lo que ya prometió. Y la bendición va a ser completa, va a ser plena, va a ser como tú y yo la hemos soñado. No va a ser menos que eso. No va a ser algo con lo cual vas a tener que conformarte porque no había nada más y tocó aceptar eso. No va a ser una bendición que simplemente va a ayudar a suplir las necesidades básicas, pero siempre voy a tener carencias. No van a ser sanidades parciales. Me sané del oído, pero se me enfermó la garganta. Me sané de la garganta, pero me enfermé del estómago. No, va a ser algo completo, una bendición de Dios total. Pero vuelvo y te repito, ¿quién tiene que enfrentar a Satanás? ¿Quién tiene que enfrentar la tentación? Soy yo. Y luego de ello es que va a venir la bendición de Dios sobre mi vida. Si queremos ver esta misma verdad en otro texto bíblico, tú puedes leerlo en Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 7 y el versículo 8, donde dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es exactamente lo mismo que acabo de describir en el caso de Jesucristo. ¿Qué significa someterse? Ponerse bajo autoridad, ¿cierto? Yo me someto cuando yo me pongo bajo autoridad y estoy diciendo: Señor, yo te voy a obedecer hoy, mañana y siempre, independiente de las circunstancias, independiente de cualquier cosa, yo te voy a obedecer. Eso es someterse. Resistir, tomar una posición en contra, ¿cierto? No es aguantar si el diablo me da una paliza, no es evadir el conflicto, sino resistir implica en enfrentar. Satanás, no acepto más la escasez sobre mi vida. Satanás, no acepto más la enfermedad en mi vida. Satanás, no acepto más sanidades parciales en mi cuerpo. No acepto una vida en conflicto. N cantidad de cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad, que hacen parte de nuestra humanidad y que es necesario que pasemos a resistirlas y a decir: yo no acepto que esto continúe siendo parte de mí. Mientras no tome esa posición, las cosas no van a cambiar. Entonces, me someto a Dios, resisto al diablo, es decir, presento batalla frente a cada situación y a cada condición de vulnerabilidad. La palabra es absoluta y clara en decir lo que va a suceder en el proceso. Dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo no tiene ninguna otra alternativa. No hay plan B para Satanás. El único plan que a él le queda es huir. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos entregó a nosotros, los hijos de Dios, a la iglesia, la autoridad sobre el enemigo. Nos dijo: yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Sobre toda fuerza del enemigo. No es sobre alguna, sobre toda. Entonces, el único camino que le resta al enemigo es el camino de huir. Y por eso Santiago nos dice: sigan el proceso. Es el mismo proceso que acabo de describir en el caso de la tentación de Cristo. Cristo se somete al Padre y le dice a Satanás, a todas las propuestas del enemigo le dice: no, 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 no. Enfrenta al diablo, lo reprende, lo echa fuera. Satanás huye y la bendición de Dios llega. El siguiente versículo de Santiago nos reafirma eso. Dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El proceso es completo. El proceso no tiene ninguna duda, ¿sí? Los procesos espirituales son iguales a los procesos físicos, ¿cierto? Sabemos que por la ley de la gravedad, si tomamos un aparato como estos y lo soltamos, el aparato se va a caer, se va para el piso, se destruye, ¿cierto? ¿Alguien puede dudar de eso? ¿Alguien puede cambiar esa ley? No, no la puede cambiar. Es una ley que ya está establecida. Es un proceso que ya está establecido. No hay nada que hacer frente a ese proceso. Pues bien, déjame decirte y decírtelo con toda convicción, y que tú también salgas de esta enseñanza, de esta predicación con toda la convicción. Este proceso ya está establecido. Ha sido establecido por el propio Dios del cielo. El Dios que estableció una ley física llamada la ley de la gravedad, ese Dios también estableció un proceso de oración, ayuno, tentación, conquista, victoria. ¿Cierto? Está todo hecho. No hay nada que inventar, no hay nada que adicionar tampoco. Es simplemente el hecho de que tú y yo
nos posicionemos frente al enemigo y digamos, si Dios me dice que yo debo vivir este proceso, pues yo lo voy a vivir. Y las conquistas y las victorias van a resonar, no solamente en esta generación, sino en la próxima y en la próxima y en la próxima se hablará de ti. De una persona que fue capaz de enfrentar la tentación, de enfrentar la prueba, de enfrentar la dificultad y de que algo nuevo pasó. Mira, muchas veces las historias de nuestras familias, no siempre, pero en muchas ocasiones es, no, el abuelo era pobre, el bisabuelo era peor de pobre. Mi papá, pues él se pensionó con una pensión con el salario mínimo. ¿Y usted cómo le va? No, pues yo estoy igual, yo ahí voy luchando. Ahí con a la que tire no alcanza, decimos los colombianos, ¿cierto? Escasez. Y ese tipo de procesos nos acostumbramos a vivirlos y muchas veces la historia de las generaciones anteriores se repite en estas generaciones. Muchas veces nuestros abuelos, mi abuela murió de diabetes, entonces seguramente yo también voy a sufrir de diabetes y de pronto un hijo mío también va a sufrir de diabetes. Si yo acepto que ese tipo de realidades humanas, que también tienen un trasfondo espiritual, se tornen parte de mí y yo acepto vivir dentro de esa realidad, pues no va a haber una expectativa grande para algo que pueda pasar en mí. Pero por el contrario, lo que Dios está diciendo es, tú puedes vivir una historia nueva, tú puedes escribir una historia diferente. Y por eso me atrevo a decirte que tus generaciones van a hablar, tal vez tus nietos, tus bisnietos van a decir, yo escuché de mi abuelo, yo escuché de mi bisabuelo, que fue un grande avivalista, que fue una persona que salió de muy pobre a llegar a ser muy poderoso, de ser una persona sin ninguna autoridad ni ningún poder, a tener mucha autoridad, mucho poder, y tus generaciones hablarán de ti como de alguien que conquistó. Pero esto no va a suceder, a no ser que realmente nosotros enfrentemos la batalla y digamos, voy a superarme a mí mismo, voy a superar la historia que está ya trazada para mí, voy a ir más allá, porque voy a conectarme con el poder y con la autoridad del reino de los cielos, y es ese poder y es esa autoridad la que va a hacer de mí la persona que Dios dijo que yo fuese, y no la persona que la historia dice que tú vas a ser. Tal vez tú no lo sabes, pero las personas ya tienen una proyección para ti, ¿cierto? Y tristemente uno lo escucha decir, ese no va a llegar más lejos de eso, ¿cierto? Ese no va a lograr tal cosa, ese no va a lograr aquella. Alguien me dijo cuando yo comencé a plantar la iglesia metodista en Colombia, más adelante una persona me dijo, ¿usted se acuerda del pastor fulano de tal que era amigo suyo? Le dije, sí, me acuerdo de él. Él dijo que usted en máximo año y medio estaría cerrando porque usted no era capaz de abrir una iglesia. Afortunadamente no tenía razón y ya tenemos un montón de iglesias. Pero la gente establece una proyección para tu vida. Y las personas en su ceguera espiritual, en su carnalidad, comienzan a hacer declaraciones en contra tuya. Es que tú no eres la persona, es que tú no vas a lograr tal cosa, tú no estás hecho para eso, tú no tienes el perfil de un líder, tú no tienes el perfil de un empresario, ¿por qué estás pensando en eso? Y si tú no te conectas con el pensamiento divino, y si tú no te conectas con aquello que Dios está diciendo que tú puedes llegar a hacer, vas a terminar siendo y haciendo lo que la gente dice que tú eres o que tú vas a hacer. ¿Qué vamos a elegir? ¿Lo que el hombre dice o lo que Dios dice? Si tú dices, no, yo en Cristo puedo ser un empresario muy exitoso, Dios va a decir, sí, amén. Si tú dices, yo en Cristo puedo ser sano de esas enfermedades generacionales que he heredado, Dios va a decir, si tú lo crees, es sí y es amén. Porque la palabra del Señor dice que al que cree, todo le es posible. Y Dios no está jugando al hacer ese tipo de promesas. Pero depende de que tú y yo nos conectemos con Dios y le digamos, Padre, yo creo en tu palabra. Oré y ayuné porque creo en tu palabra. Oré y ayuné porque creo que en la oración y el ayuno hay poder y autoridad. Y ahora me voy a enfrentar al enemigo. Y ahora no me voy a dejar deprimir. Y ahora no voy a aceptar confesiones negativas. Y ahora no voy a permitir miedo, ni temor, ni angustia, ni duda, ni confesiones negativas. No voy a permitir nada de eso porque yo he decidido creerle a Dios. ¿Qué decides tú en esta mañana? ¿Qué decides tú que estás escuchando esta predicación? ¿Le vas a creer a Dios? ¿O por el contrario, vas a permitir que tu historia la escriban otras personas? ¿Vas a permitir que tu historia sea la historia de tus fracasos, de tus debilidades?
Yo espero que no, sino que por el contrario, hoy tomemos la decisión y digamos, mi historia va a ser la historia que se escribió en el cielo, el día que yo acepté a Cristo en mi corazón. Va a ser la historia de la nueva criatura en Dios, creada para buenas obras, las cuales Dios planeó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero terminar esta enseñanza diciéndoles, bienvenidos al futuro, pero a un futuro que Dios ha escrito y no el hombre. Bienvenidos a un futuro en el cual las promesas de Dios van a ser sí y van a ser amén. La manifestación del poder de Dios, la manifestación de la autoridad de Dios, sí va a pasar. Y yo quiero decirles, este es el tiempo para que esto suceda. Cierra tus oídos a lo que el hombre dice. Cierra tus oídos y tus ojos a las circunstancias. Y ahora enfócate en mirar Dios, su palabra, sus promesas, su carácter, y vamos a conquistar. Amén. Yo quiero que oremos en este momento y le digamos al Señor que estamos dispuestos a dar ese paso de fe y ese paso de autoridad. Digámosle, Dios, yo voy a creer en ti y voy a manifestar esa autoridad en mi vida. Oren conmigo. Amado Dios y amado Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra en este día, amado Señor. Porque tú nos estás confirmando que realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Para orar, para ayunar, para buscarte, para llenarnos de tu poder, para llenarnos de tu autoridad. Y ahora estamos en el tiempo donde tenemos que enfrentar al enemigo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, fortalécenos y capacítanos, amado Padre, en estos momentos de lucha, en estos momentos de tentación, donde tenemos que aprender a decir que no, donde tenemos que aprender a posicionarnos frente al pecado, frente a lo que es incorrecto, frente a nuestras propias debilidades, frente a nuestras dudas y temores. En el nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo nos capacite, nos empodere para poder decir ese no y para poder seguir adelante sin sucumbir ante los ataques del enemigo. Y Señor, permite que podamos con los ojos de la fe ver, creer y entender de que realmente, como tú lo dices, hay una victoria que ha sido preparada por ti. Hay una victoria que se ha engendrado en la mente tuya, en el corazón tuyo, y una victoria que no se va a demorar, va a suceder, porque nació de tu corazón. Pero permite que nuestros ojos espirituales lo vean, permite que nuestro espíritu lo crea. Permite que se engendre en nosotros esa realidad espiritual. Iglesia, sigue orando en este momento y sigue diciéndole al Señor que rompa cadenas en este momento. Síguele pidiendo al Espíritu que realmente cree un cambio en tu vida, porque es el momento del cambio, es el momento de la transformación. Clama delante del Señor. Tu poder para vencer, dile Jesucristo. Jesucristo, Aleluya, Espíritu Santo. reinas con poder. Amén, Espíritu Santo. Soberano, Oh, sí, Señor. victorioso reino, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, dile en tu casa. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano. Y ahora le entregas y le dices, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor Jesucristo, declaramos tu poder, declaramos tu autoridad y declaramos tu soberanía. Declaramos que tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy, porque tú estás a nuestro lado, Señor amado.
Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú puedas ministrar lo profundo de nuestras vidas, de cada persona que está escuchando en esta hora, amado Señor, y que necesita ser fortalecido, recibir ese ánimo, esa convicción para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda debilidad humana, toda incredulidad, todo espíritu de duda que quiera venir sobre las personas, todo espíritu de desánimo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para ver tu bendición, para ver tu provisión y para ver que realmente en ti tenemos todo aquello que necesitamos y todo aquello que tú has prometido. Padre, queremos darte la bienvenida como el Dios de lo sobrenatural y queremos declarar que el tiempo de lo sobrenatural está sobre nosotros y que nuestras obras van a ser obras que realmente nacen en tu corazón y se manifiestan en esta tierra. Declaramos que aquello que tú vas a hacer con nosotros, las generaciones que vienen después de nosotros lo hablarán y dirán las grandes cosas que tú has hecho. Declaramos que no vamos a morir en el anonimato, no vamos a morir en el fracaso, no vamos a morir sin ver la conquista de las promesas, sino por el contrario, viviremos y conquistaremos para ti y en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios les bendiga y que esta palabra se quede en la mente y el corazón de cada uno de ustedes para poder realmente entrar a conquistar. No lo tomes simplemente como un mensaje, tómalo como una palabra de Dios que te está guiando en el paso a seguir en este proceso. Amén. Tenemos mañana la Santa Cena y quiero invitarles a que podamos participar de la Cena del Señor en esta hora. Siempre les pido que recuerden que el primer domingo de cada mes tenemos la Cena del Señor. Entonces, por favor, en tu casa, en estos tiempos de pandemia, debes buscar algo con el cual simbolizar el jugo de mora, el jugo de uva y el pedacito de pan, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? Porque es un mandamiento 100% bíblico y el Señor nos dice que debemos hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una ceremonia establecida por Dios con el propósito de que nosotros renovemos nuestros lazos, nuestros vínculos de amor para con Dios, aún para con nosotros mismos y para con las personas que están a nuestro lado. Entonces, la cena es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de reconciliación, pero al mismo tiempo también es un tiempo de fortalecimiento de la comunión, de la intimidad con Dios. Si quieres entenderlo, es como una relación de pareja, que como humanos que somos, todas las relaciones se desgastan, todas. No hay ninguna que no se desgaste. Pero si tú eres sabio, tú vas a procurar un tiempo y un espacio para volver a sanar y volver a fortalecer esa relación que pudo haberse debilitado. Con Dios es exactamente igual. La relación con Dios hay que trabajarla. La relación con el Señor necesitamos realmente poder construirla. Entonces, qué importante que podamos en este momento tomar un momento a solas con el Señor, allí donde tú estás en tu casa, tal vez tomado de la mano con tu familia, y poder en un minuto de silencio reconocer el pecado personal, luego reconocer el pecado familiar y luego reconocer el pecado comunitario que podamos tener. Cerremos nuestros ojos en este momento y oremos delante de la presencia del Señor. Amado Dios y amado Padre Celestial, estamos en este momento de reflexión, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo aquellas áreas vulnerables de las cuales hablamos, el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, que en muchas ocasiones el enemigo utiliza para poder vulnerar nuestra fe, para poder distanciarnos de ti. Padre, en esta hora te pedimos perdón en el nombre de Jesús. En aquello que en lo privado hemos pecado, perdónanos y lávanos con la sangre de Jesucristo. En los pecados familiares, si ha habido conflicto, si ha habido indiferencia, distanciamiento, que seas tú también perdonando, que seas tú también lavando, limpiando a cada uno. En aquello que no hemos hecho como iglesia, o que hemos hecho y no te ha agradado,
Te rogamos que nos perdones, que nos des sabiduría para hacerlo de una mejor manera y poder honrarte, poder glorificarte tal como tú lo mereces. Límpianos y permite que de una manera digna podamos participar de tu mesa en esta hora. Es lo que clamamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Les invito a que ustedes puedan tomar el pan en su mano y recordar el simbolismo que tenemos al tomar el pan en nuestra mano. Recordamos el cuerpo de Jesús, que fue literalmente molido por nuestros pecados. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no exponer a Cristo al vituperio. Es decir, que por mis actos alguien pueda venir a decir: lo que dicen de Cristo no es verdad, porque fulano de tal que es cristiano no lo hace. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a que en este momento que estamos retomando la comunión con Él, nuestros actos nunca avergüencen a nuestro Salvador. Con eso en mente, comamos el pan. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Amén. De la misma forma tomamos la copa de jugo de uva o lo que tú estás utilizando para simbolizar la sangre de Jesús. Y nuevamente recordamos que lo que tenemos con Cristo no es una religión, sino una relación, un pacto de sangre que se estableció con la sangre que Él derramó por nosotros, una relación sacrificial. Y es importante que lo recordemos, porque en muchas ocasiones rompemos con esta relación y no le damos el valor suficiente y privilegiamos nuestro yo, mi carne, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, y se nos olvida el valor de la relación que tenemos con Jesús. Y en este momento es importante recordarlo, que es una relación basada en un precio de sangre y es una relación que tenemos que cuidar. Una vez más, con esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a tomar la copa diciendo: Señor, yo voy a valorizar cada vez más esta relación que tú y yo tenemos. La voy a cuidar como siendo lo más precioso que hay en mi vida. Y por eso participo de la mesa del Señor. Tomemos la copa. La palabra nos invita a que hagamos esto siempre, hasta que Cristo venga, con el propósito de que sea un recorderis continuo del tipo de relación y el estilo de vida que debemos llevar como iglesia. Amén. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a cada persona que en el día de hoy está participando en la mesa del Señor y le fortalezca para poder cumplir con esta meta y con este objetivo.